gracia y paz. Les habla Dante Bíblico. Ahora pulvericemos de una vez por todas con esa farsa y diabólica doctrina del rapto de la iglesia antes de una tribulación de 7 años. Voy a hacer un breve resumen, ya que YouTube no me permite subir vídeos muy largos. Para más información usted puede ir a la página web de Tito Martínez en www.las21tesisdetito.com. Muchos dicen que los famosos evangelistas Luis Palau, Pastor Ureña y otros muchos son grandes siervos de Dios. Pues yo digo que eso es mentira. Esos individuos son siervos del mismo diablo, y ellos son falsos evangelistas, ya que las doctrinas que predican son doctrinas de demonios. Primera de Timoteo 4 verso 1, como por ejemplo esa espantosa y diabólica doctrina del pretribulacionismo. Alguien que enseña doctrinas diabólicas y falsas es imposible que sea un verdadero siervo o ministro de Dios, imposible. Dicen que la venida gloriosa del Mesías será secreta porque él dijo que vendrá como ladrón en la noche. Eso es tremendamente falso. Como lo voy a demostrar a continuación. El Señor Jesús dijo lo siguiente. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría, y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Mateo 24 versos 42 al 44. Los falsos maestros pretribulacionistas siempre citan esas palabras de Jesús para enseñar la falsa doctrina de que la venida de Jesús para arrebatar a su iglesia sucederá de forma secreta y silenciosa, como cuando viene un ladrón. Sin embargo, esa interpretación es totalmente falsa y ridícula, ya que el propio Jesús dijo claramente lo que quiso decir con ese símil del ladrón. El secreto de su futura venida gloriosa no consiste en la venida en sí, sino en la hora o momento exacto de su venida. Por eso es que él dijo que vendrá a la hora que no pensamos, pero su venida de ninguna manera será secreta y silenciosa, porque en otros pasajes Jesús dijo bien claro que su venida será totalmente visible y espectacular. Él dijo que su venida será vista por todas las tribus de la tierra. Mateo 24 verso 30. Comparó su venida gloriosa con la aparición de un relámpago. Mateo 24 verso 27, y los relámpagos no son secretos ni silenciosos, sino totalmente visibles y resplandecientes, y están acompañados por truenos. Por lo tanto, la venida gloriosa del Mesías Jesús será totalmente visible, gloriosa y espectacular. Todas las tribus de la tierra se lamentarán al verla llegar del cielo dentro de una nube con gran poder y gloria. Mateo 24 verso 30. La expresión como ladrón en la noche fue dicha por el apóstol Pedro. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Segunda de Pedro 3 verso 10. Este pasaje de Pedro se está refiriendo al día del Señor, es decir, el día de la venida gloriosa del Señor Jesús, el cual vendrá como ladrón en la noche, pero no en el sentido de que su venida será secreta y silenciosa, sino en el sentido de que vendrá de repente, pero esa venida del Señor Jesús no será secreta, silenciosa ni invisible, sino todo lo contrario, ya que Pedro dijo que los cielos pasarán con gran estruendo. Por lo tanto, ninguna venida secreta, silenciosa e invisible del Mesías es mencionada en el Nuevo Testamento. Aquellos falsos maestros que predican una venida secreta, invisible y silenciosa del Señor Jesús para arrebatar a su iglesia están mintiendo y predicando un falso evangelio. La venida gloriosa del Señor Jesús será inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Mateo 24 verso 29 y 30, y entonces el Señor enviará a sus ángeles, y con gran sonido de trompeta reunirán en el cielo la atmósfera a todos sus escogidos. Mateo 24 verso 31. Ellos dicen que la venida gloriosa del Mesías mencionada en Mateo 24 verso 29 y 30 será solo para los judíos. Yo pregunto a esos mentirosos. ¿Y dónde dice eso el texto? ¿Se puede ser más mentiroso? Ese pasaje está hablando de los escogidos, los elegidos. Mateo 24 verso 31, los cuales se reunirán con el Mesías Jesús en el cielo cuando Él venga después de la tribulación de aquellos días, y resulta que según el Nuevo Testamento los elegidos o escogidos son los miembros de la Iglesia de Dios, ya sean de origen judío o gentil. Lean bien pretribulacionistas embusteros Mateo 22 verso 14. Romanos
8 verso 33, Romanos 11 verso 7. Colosenses 3 verso 12. Segunda de Timoteo 2 verso 10. Tito 1 verso 1. Por lo tanto, cuando los pretribulacionistas dicen que los escogidos de Mateo 24 verso 31 serán solo los judíos, es una burda mentira, es una de las doctrinas más falsas e idiotas que se puedan enseñar. Ellos en realidad no creen en la palabra de Dios, sino solo en las mentiras y burradas que esos falsos evangelistas les han metido en la cabeza. También ellos siempre citan 1 de Tesalonicenses 4, 15, 17 para enseñar sus falsedades. Pues en 1 de Tesalonicenses 4, 15, 17 no se dice por ninguna parte que la venida gloriosa del Mesías y el arrebatamiento de la Iglesia será antes de una tribulación de 7 años. Lo que dice el texto bien claro es que los santos serán arrebatados cuando el Mesías venga en gloria. Mirar versículo 15. Y entonces le recibirán en el aire, la atmósfera. El texto no menciona por ninguna parte una venida secreta del Mesías antes de una falsa tribulación de 7 años. Los pretribulacionistas no tienen ni remota idea de lo que es una sana exégesis bíblica, lo único que saben hacer es pervertir la palabra de Dios. También citan Apocalipsis 6 verso 9 al 11 para enseñar su falsa doctrina del rapto secreto, pero ese pasaje no dice por ninguna parte que el arrebatamiento de la Iglesia será antes de una tribulación de 7 años. Ese pasaje simplemente menciona a los cristianos mártires durante el tiempo de la tribulación. Analicemos 1 de Corintios 15 verso 51, 52. Este es el otro pasaje bíblico que los falsos evangelistas esgrimen para enseñar la mentira del pretribulacionismo. Veamos lo que dice el pasaje. He aquí, os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. ¿Dice ese pasaje que el arrebatamiento de la Iglesia será antes de una tribulación de 7 años? No lo dice por ninguna parte. Citar este pasaje para apoyar la doctrina falsa del rapto pretribulacional es igual de falso y estúpido como si yo cito Juan 3 verso 16 para demostrar que Dios no existe. Solo un engañador podría citar ese pasaje de Pablo a los Corintios para decir que el rapto será antes de una tribulación de 7 años. Pero es que, además, si leemos atentamente ese pasaje, resulta que lo que enseña es el rapto de la Iglesia después de la tribulación. Veamos. Primero, el pasaje está hablando de la futura transformación instantánea de los cristianos, cuando serán cambiados de mortal a inmortalidad, pero resulta que esa transformación gloriosa de los cristianos sucederá cuando el Cristo venga en gloria y sean arrebatados en nubes, para recibir al Señor en el aire. Primera de Corintios 15 verso 23. Primera de Tesalonicenses 4 verso 15 al 17. Y esa venida gloriosa del Cristo ya hemos visto que ocurrirá después de la tribulación de aquellos días. Mateo 24 verso 29 y 30. Y es entonces cuando los escogidos, la Iglesia, se reunirán con el Señor. Mateo 24 verso 31. Segundo, esa transformación gloriosa e instantánea de los cristianos sucederá a la final trompeta, y ya vimos que ese toque de la trompeta de Dios es el mencionado en Mateo 24 verso 31 y en 1 de Tesalonicenses 4 verso 16, el toque de trompeta que ocurrirá después de la tribulación. Mateo 24 verso 29. Por lo tanto, primero sonará esa última trompeta, y seguidamente los santos serán transformados de mortal a inmortalidad, y serán arrebatados en nubes para recibir al Señor en la atmósfera, el aire. Primera de Tesalonicenses 4 verso 17. También analicemos segunda de Tesalonicenses 1, 7. Este es el otro pasaje bíblico que los falsos evangelistas esgrimen para enseñar la mentira del pretribulacionismo. Veamos lo que dice el pasaje. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Este texto del apóstol Pablo es de una importancia crucial, y en lugar de demostrar un falso rapto de la Iglesia antes de una falsa tribulación de 7 años, lo que demuestra ese texto es el rapto de la Iglesia después de la tribulación, cuando el Cristo venga con gran poder y gloria con sus ángeles.
El pasaje dice bien claro que los santos que pasan por tribulación atribulados van a entrar en el reposo cuando se manifieste el Señor Jesús con los ángeles de su poder, es decir, Pablo no dijo por ninguna parte que los santos entrarán en el reposo 7 años antes de la manifestación gloriosa del Cristo, sino que entrarán en el reposo cuando Él venga con gran poder y gloria, con todos sus ángeles, venida gloriosa que ocurrirá solamente después de la tribulación de aquellos días. Mateo 24 verso 29 y 30.